Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Foro al Grano. Hoy con el episodio número 11. Le damos una gran bienvenida desde los estudios de Emotion Podcast a este foro que nace para dar un espacio para dar información básica al productor para que tome su buena decisión en la finca. Para hoy tenemos el agrado de tener como invitado a don Rodrigo Molina, quien es representante de ventas de la empresa Fertica, ya por bastante trayectoria, relacionándose con diferentes cultivos, ¿verdad? No solo en café, sino que en diferentes cafés y en diferentes etapas, que es lo importante también. Bienvenido, don Rodrigo. Muchas gracias, muy contento y felicitarlos por esta iniciativa. Aquí estamos. Muchas gracias. Fertica nos acompañó en el último foro, en el último evento que tuvimos presencial, ¿verdad? Hoy ya estamos en una etapa nueva y agradeciéndoles de antemano por el apoyo y por compartir información. Y como les repito, ¿verdad? La intención es darle información básica en este caso de fertilizantes, que son ustedes los especialistas, ¿verdad? Para que le den información al productor. Este foro, en los últimos 10 episodios que hemos tenido audiencia de prácticamente todos los países productores de café del mundo, desde Asia, África y Latinoamérica principalmente, de habla hispana. Hemos tenido también eventos en vivo. Entonces, el alcance que hemos tenido cuando normalmente éramos 80, 90 personas en un salón, ¿verdad? Ahorita ya somos pues una comunidad extensa de agricultores y principalmente caficultores dedicados a la producción. Nos levantamos todos los días a esto, a hacerlo de la producción y nosotros con la misión de mantener esta actividad más viva que nunca. Muchísimas gracias de nuevo, don Rodrigo, por estar acá con nosotros. Con mucho gusto. Les agradezco el espacio. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a tratar de hablar de nutrición y fertilización en el cultivo del café. No podemos empezar sin hacer un pequeño resumen, porque en la nutrición de este cultivo intervienen varios aspectos que es necesario señalar. Está de más decir que el clima, el suelo, el cultivo están interrelacionados. Entonces en este pequeño gráfico se resume eso y hay que tenerlo en cuenta cuando se maneja el café. La nutrición de las plantas, recordemos la acción del floema y el xilema en cuanto al transporte y almacenamiento de nutrientes. Es también representativo el esquema. Hay elementos mayores, secundarios y micronutrientes, que es básicamente por cantidades, porque las funciones son importantes siempre en todos. Recordemos este famoso esquema, es el barril de Liebig, que puede ser que todo esté perfecto, pero el elemento, en este caso que es el pH, que está por abajo, es donde hace que el rendimiento o el buen manejo de la plantación no llegue a buen término. Aquí pasamos a uno de los aspectos más importantes cuando usted va a tomar una decisión en el manejo nutricional de la planta, y yo no conozco otro método mejor que este, que es el análisis de suelo, porque es el mejor, el más barato, el más seguro y el más racional, porque te da objetividad en qué es lo que tenés en el suelo. Hay que hacerlo bien, porque ahí viene un comentario de que si se hace mal, usted no se puede volver a corregirlo. Entonces le induce en un error que le puede ocasionar pérdidas tanto económicas como en el cultivo. O sea, se toma una pequeña muestra de un lote de 3 millones de kilogramos a 1 mililitro, que es donde se concentra lo que vamos a tener como muestreo de suelos. ¿Qué es lo importante en el criterio para ser representativo de los lotes?
El agricultor conoce muy bien su finca o su cultivo y puede utilizar un criterio para tomar muestras. Aquí habla de cada 10 hectáreas, pero vamos, puede ser que un terreno sea todo en ladera, otro que sea combinado de ladera y parte plana, puede ser que haya diferencias en color de suelo, o incluso llegar a algo que es lo que sería más interesante. Como les digo, el caficultor conoce su cultivo. Si hay una parte de sus terrenos que no le da buen resultado o que da menos rendimiento, ahí hay que ponerse a analizar con más detenimiento. Puede ser pues, problemas de suelo, puede ser X, Y o Z razón, pero hablando como lo que estamos hablando de la muestra, si es necesario entonces utilizar el criterio. Si es todo parejo, si no hay ningún problema, entonces se hacen 12 a 15 submuestras y se saca una cantidad de suelo para llevarlo al análisis químico de suelos. Importante también mencionar que no solo en Costa Rica, sino que la caficultura en el mundo está en manos de pequeños agricultores. O sea, en Costa Rica anda un promedio de 2 manzanas, lo que si lo convertimos a hectáreas andamos hablando entre un poquito por ahí de hectárea y media, 1 hectárea y media, o sea, 15.000 metros cuadrados, correcto. Eso es lo que tiene más o menos en promedio un caficultor en Costa Rica y es la tendencia a nivel mundial. Una finca pequeña no significa que son pocas muestras, ¿verdad? Entonces, podemos tener una finca pues, quebrada, con topografía pues, difícil, que tenemos que también tener en cuenta el tema de sus muestras, ¿verdad? Para que sea representativo. Es correcto, okay. Es correcto. Esto es también importante tomar en cuenta de que si usted puede ubicar los puntos donde toma la submuestra, sería bueno que los dejara ahí para que en un segundo análisis de suelo, que lo haga a los 2 o 3 años, ojalá que pudiera tomar esa submuestra en ese mismo punto, porque para disminuir la heterogeneidad de los suelos. Claro. Porque puede hacer de que usted, al variar los tomas de los puntos de su muestra, esté en otra condición, otra realidad. Pero, vamos, esto es muy importante. Creo que ahora conversábamos un poco de la importancia de un buen muestreo, un buen análisis y una buena interpretación. Y sobre todo que se cree la conciencia de que el productor guarde tanto el análisis como la recomendación que sale de esto, para que él tenga, a su vez, después de que siga la recomendación, ver qué efecto tuvo. ¿Ok? De acuerdo. Hay diferencias en criterios que si se toma la muestra de la banda o de la entrecalle, en realidad no hay mucha diferencia. Ahí están unos valores que no son pues tan significativos. Es una pequeña observación. El suelo químicamente ideal se habla de que es 50% de sólidos, porcentaje tanto de calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre, tanto de potasio y un 10 al 15% de hidrógeno. Pero eso es básicamente como refuerzo. ¿Qué pasa una vez de que usted tiene el análisis de suelo? No nos vamos a meter aquí si se usa Olsen modificado o si se usa Melich, porque eso es muy bonito y nos llevamos 2 días hablando de eso. Sí es bueno que sepan cuál es la solución extractora que se usa, porque hay unas diferencias en algunos elementos. Pero eso el que le haga la interpretación tiene que saberlo y comentarlo. Okay. Esto es un cuadro también porque los elementos tienen características que pueden ser sinérgicos, o sea, que ayudan o que sean antagónicos. No nos detenemos tampoco, ahí está el cuadro, pero que sepan que sí, que unos no se llevan bien con otros. Es bien reconocido las relaciones potasio, calcio, magnesio. Si usted aplica mucho potasio y no hay suficiente calcio en el suelo, sí. Suficiente magnesio, puede provocar incluso una defoliación y pérdida del grano. Pero eso es también para que sepamos de que existe eso. Aquí se refuerza la idea de que no es tanto
no tenemos que ver los nutrientes como elementos individuales, sino como un balance, algo correcto, más integral. Es correcto, porque se interrelacionan todos. Así es. Lo mismo va a ser cuando hagamos el plan de fertilización, ¿verdad? Eso después lo vamos a hablar. Básicamente el análisis de suelo, lo primero que hay que ponerle mucho cuidado es la relación del pH. Porque en este cuadrito se ve que en este rango de pH de 5,5 a 6,5 es donde la mayoría de los elementos están disponibles. Entonces, si estamos en valores muy ácidos, vamos a tener problemas, igual que si son muy altos. Entonces, la idea es que el análisis de suelo sirva como un elemento o un instrumento para empezar por eso. Tiene que empezar por el pH. Si usted tiene problemas de pH y no los corrige, puede ser el mejor programa de fertilización, puede ser el mejor clima, puede ser la plantación más exuberante, más bien fitosanitariamente, pero si usted no se fija en esto, probablemente va a botar la plata y no va a tener buen resultado. Podemos hablar también de la eficiencia del fertilizante a diferentes acidez del suelo para que vean que entre más ácido, la cantidad de fertilizante desperdiciado o que no es aprovechado por la planta es muy alto. En tanto en que logremos una neutralización en el pH del suelo, pues la absorción y el uso efectivo del fertilizante aumenta. Ya don Mariano lo había comentado, es algo que está en el ambiente y tenemos que tener el concepto de un balance nutricional. O sea, por ejemplo, si usted dice, esta vez solo le voy a echar nitrógeno por algo, puede ser que usted tenga una plantación lindísima que va a tener hojas para producir té, pero no estamos produciendo té, estamos produciendo granos. Y hay interrelaciones que hay que analizar. ¿Qué es en realidad el fertilizante o cómo se equilibra esa ecuación entre aportes de suelo menos extracción de cosecha? Si la extracción es mayor, significa que falta fertilizante. Y si es al contrario, resulta que no se espera respuesta. Sin embargo, hay otro criterio que es el criterio de reposición. O sea, si usted dice, ok, yo tengo una cosecha de 25 fanegas, entonces aplico 320, 60, 250 y 60. Con eso se garantiza usted que lo que está extrayendo la planta se le está dando para que no use la reserva. Eso es otro criterio. Ok, importante también, los criterios de fertilización van en función a la producción. Es correcto. Así es. Entonces, el caficultor sí tiene que tener también los mecanismos objetivos, así como el análisis de suelo, de predecir la cosecha que vas a tener en el lote, ¿verdad? Porque normalmente a veces vemos que el pequeño productor aplica la misma fórmula para toda la finca, por ejemplo. Y bueno, no está mal, pero podría ser mejor, ¿verdad? Porque está bien que fertilice, pero también la extracción de una planta con 25, pero ahora hay variedades modernas que están cosechando 60, 65, y después tenemos una etapa de agotamiento post cosecha fatal, ¿verdad? Y es por eso, porque la planta no está nutrida adecuadamente. Le aplicamos fertilizante, fórmula completa inclusive, pero quizás no fue suficiente. Pero sí es importante entonces recalcar de que la fertilización van en base a la producción. Ahora bien, no quiere decir que si no va a producir porque es una poda o porque es una renovación, no. Sí aplica fertilizante, pero es otro tipo de fertilizante. Es otro manejo. O sea, por ejemplo, si usted va a hacer poda por lote, tiene que pensar en otro esquema de fertilización. También como que si es año 1, año 2 o año 3 también. O sea, tenés que ajustarte a eso. Muy bien. Pero sí, ¿cómo se llama? El objetivo final es ver, está bien la florea, se ve un año que es exigente. Usted no puede pensar en hacerlo si fuera lo contrario. Me recuerda en ese momento una ocasión que estaba en una feria, una de las que he participado, que llegó un conocido y quería comprar fertilizantes.
Me dice, quiero comprar, creo que eran 5 o 6 sacos. Le digo, qué bien, ¿y cuántas tenés? Como 6 o 7 manzanas. Entonces le digo yo, mira, ¿a qué querés echarle? Me dice que el café no va a nada. Entonces yo le dije, mira, te doy un consejo, mejor no le eches nada. ¿Verdad? Porque en realidad esto hay que verlo como lo que es. Es una fábrica de producción. Así es. Si usted no le da el material, la planta no te responde. Sí. Lógicamente, no es que solo el fertilizante, ustedes lo saben mejor que yo, el manejo, la distancia de siembra, los controles fitosanitarios, todo eso. Así es. Pero si hablamos solo de lo que es nutrición, sí hay que estar muy atentos a eso. Después de la roya, la caficultura costarricense y centroamericana ha venido como en una adopción de nuevas tecnologías. Entre ellas están el uso de nuevas variedades. Normalmente estas variedades, si se está haciendo un cambio genético en las plantas de la finca, normalmente es porque producen más, pero le seguimos dando el mismo programa de fertilizantes. Entonces sí hay que hacer un ajuste importante porque va en función a la producción. Es más, Mariano, vea, antes de eso, la gran mayoría, por lo que yo he visto, es la primera fertilización, todo el mundo compra. La segunda se va como un 50%. Y la tercera, mire, a veces dicen cuando son 3, porque a veces pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser... voy a ver si la hago. Entonces vamos siempre en ese, o se va en ese realidad de que esperamos que sin aplicar lo adecuado se logre lo máximo. Y eso no se puede. Claro, hay otros que sí son... pues más conscientes, o tienen la posibilidad de hacerlo, la nutrición como se debería de hacer, pero eso existe, ¿verdad? Muy bien. Viene un capítulo aquí de lo que es el café, pero en realidad pues es más de apoyo. Se habla de las etapas fenológicas, del desarrollo del grano, la curva de crecimiento del café, pues que todas las conocemos. Aquí este gráfico es interesante, donde hay los picos de mayor absorción de los elementos. Ahí es más que todo para ¿cómo se llama? Para apoyo, ver de que pues en esta época de producción sí es donde generalmente la demanda es mayor y se ocupan las fórmulas completas, las que llamamos completas, ¿sí? Por la fuerte extracción, ¿verdad? Pero eso sirve como esquema. Pero qué importante esto, ¿no? Este pico normalmente se manifiesta a los 90, 120 días después de floración. Entonces el cafetalero debería de comenzar a tener la costumbre de saber cuántos días, o sea, el día de hoy, ¿qué día es hoy? Después de floración, DDF, días después de floración. Deberíamos de tener eso porque esto, bueno, ahí nos está diciendo... Hemos visto este gráfico con variedades tradicionales y las modernas y se respeta, o sea, se mantiene, aunque las extracciones son casi el doble, pero se respeta. Entonces sí es importante que el caficultor también sepa que después del día de la floración, entonces tener un almanaque totalmente aparte que nos diga en qué momento vamos, porque 3 meses después, o sea, 90 días, es cuando la extracción del grano es cuando tenemos que tener ahí el gallo pinto. Mariano, me hizo recordar una ocasión que estuve en Colombia visitando cafés, cultivos de café, perdón, y me llamó la atención, ya me había pasado, esa fue la segunda vez porque la anterior había estado pero con arroz, viendo una otra compañía, pero en esta, por el asunto de la broca, hablaban de precisamente eso, tomaban la floración y la apuntaban, y sabían cuándo tenían que iniciar el control. Pero vamos, lo que sí es otra cosa de la que yo he visto bastante, es que cómo manejamos nosotros la información. ¿Cuándo floreó? ¿Cuándo apliqué la enmienda? ¿Cuándo tengo que aplicar el fertilizante? Porque mucha gente, o se puede presentar la situación de que aplica la enmienda y a los 15 días se están aplicando el fertilizante. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay mucho dato que se maneja y hay gente que la maneja muy bien en la cabeza. Pero ahora tenemos otros métodos. Yo he visto cooperativas que sacan cuadernos donde se apuntan esas fechas que son importantes. Básico. Es básico. Es básico. Y ahí no es que se te olvida, mira, se me olvidó que tal fecha yo apliqué tal cosa. No, apunte. Igual con el análisis de suelo. Guárdelo, ve a ver que la recomendación ojalá que esté por escrita y firmada por un profesional. Y usted ve a ver si le resultó o no le resultó. Muy bien. ¿Okay? Muy bien. Esto también es básicamente de la absorción por cómo va el cultivo.
Esto es como un espejo de lo que pasa. Si usted maneja bien el cultivo e incluso la nutrición, lo que se espera es una foto como la que está en la izquierda y no un paloteo como está en la izquierda. Sí, sí. Ok, vamos entrando un poquito más en materia. Para decisiones acertadas sobre fertilización, tenemos que responder cómo, dónde, cuándo, qué, cuánto aplicar. Ya una vez que tenemos un examen, esto es como cuando uno le hace el examen de sangre y el médico le dice, ¿estás bien de anemia o estás mal de anemia? Ok. Si usted tiene un lote que está excelente, vaya, siempre hay que ir al cultivo. El cultivo muestra buena desarrollo, buen crecimiento, buen color, etcétera. Se espera buena cosecha. Aquí no tengo que aflojarle. Este otro lote tiene problemas siempre de rendimiento, se me caen las hojas, vamos a ver qué pasa. Si no es problema de raíz, si no es problema de áfico, si no es problema de tabla de agua o lo que sea, y el análisis de suelo te dice, tenés un problema serio de pH. Ojo. Incluso a veces usted tiene que sacrificar una fertilización si no corrige el pH. Qué interesante. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es echando la comida y las raíces no pueden absorber el nutriente. Entonces estás botando la plata. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Bueno, el fertilizante da utilidad al agricultor. Se tiene que usar en una cantidad razonable. No siempre, si usted aplica más fertilizante, va a obtener buen rendimiento. ¿Por qué? Puede ser de que esté sobre un umbral de que no hay respuesta, puede ser X, Y o Z razón. Entonces sí hay que racionalizar con base en estos instrumentos cómo está. Que no perjudique el medio ambiente, rico en nutrientes, fácil de adquirir, de manejar y de aplicar. Conserva o mejora la fertilidad del suelo y tiene respaldo experimental. O sea, si aquí llega un grado de fertilizante que por decirle algo tiene 0 boro, 0 magnesio, y te dicen esto es lo mejor, no, un momento, a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que también no podemos dejar de lado? El suelo, ¿verdad? Si el suelo está saturado, no hay oxígeno, las raíces no pueden. Entonces, ¿qué te digo? Viene a la mente un caso de una finca que estaba viendo en Santa María de Ota. Eso estaba, pero, vamos, todo liso. Con lana. Hasta con lana. Okay. y tal vez, vamos, hay que preguntarse, ¿verdad? Un excesivo control de malezas. Porque la maleza es mala, ¿verdad? Pero también permite aireación. Entonces hay que saber manejar también el aspecto físico del suelo. El cultivo definitivamente tiene que tener un sistema de raíces sano y bien desarrollado. La materia orgánica descompuesta es excelente mejorador de suelo. Hay que volver a analizar eso también, cómo se maneja el aporte de materia orgánica. Y en realidad no existe el mejor fertilizante para todos los climas y todos los suelos. O sea, eso hay que entrar en análisis de cuál es la condición, incluso de una misma finca. Debe ser proporcional al rendimiento de lo que estábamos hablando. O sea, usted no va a fertilizar por lujo, por consumo de lujo. Y aquí se habla de que el rendimiento depende principalmente de la oferta ambiental: clima, condición física del suelo y cultivo. Son tres cosas que están siempre interrelacionadas. La producción por unidad de superficie en parcelas o fincas diferentes no es igual, aunque permanezcan al mismo dueño y tengan la misma administración o manejo. Interesante. Puede ser que del cerco lo divide en un arroyo y de este lado tenés un tipo de suelo coluvial y por el otro lado tenés otra condición. Es muy dinámico, es muy dinámico. En esto no hay una receta y básicamente es observación y... No hay nadie que conoce más la finca que el mismo finquero que la ha caminado. Exactamente. Él sabe ¿cómo se llama? Al pie del cañón. El agricultor solo puede producir eficientemente lo que su propia oferta ambiental le permite. Eso es
Aquí lo que hablaba de que no siempre si se aumenta la cantidad de fertilizante vas a tener una producción mayor. Puede afectar también la calidad y ojalá que todos tuviéramos algo parecido a lo que sale en la foto. ¿Dónde y cuándo aplicar el fertilizante? Lógicamente, pues ahí está las raíces absorbentes, donde debe ser colocado el fertilizante. Esto no me detengo mucho tampoco porque es bien conocido. Se aplica en la gotera o el plato que sea libre de malezas. Ahí está una foto. Tapar o sin tapar, de acuerdo pues a este gráfico, pues no hay mucha diferencia. Ese es el dilema. Ese es el dilema, sí. Generalmente cuando se aplican fuentes nitrogenadas ureicas, correcto, sí hay que tapar. Exactamente. Entonces te aumenta el costo. Sí. Okay. Pero depende de la fuente. Sí, depende de la fuente. Depende mucho de la fuente. Muy bien. Esto también es algo se habla de la calidad. Tiene que haber un balance para que la catación o la prueba del café sea bueno. Así es. O sea, si te vas mucho por un lado, pues te castiga por el otro. Esto también es básicamente que la calidad de taza debe ser limpia, sin sabores extraños. Ustedes lo saben mejor que yo. Sí. Lo que pasa es que la calidad de taza hoy en día, bueno, Costa Rica siempre la ha tenido a la par, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pero hoy la tenemos en el altar, ¿verdad? Más que todo. Porque la calidad hoy, hoy por hoy, un mercado de nicho como el de cafés de Costa Rica, cafés especiales, hoy por hoy la calidad de taza está pesando más que volumen, ¿verdad? Pero igual, no hacemos nada vendiendo 3 granos a 500, 600 dólares, 65, 70 dólares la libra, si no tenemos volumen. Entonces hay que hacer una gran balance entre volumen y respetando la calidad. Pero hay que entender la calidad de que, digamos, nosotros lo vemos así, ¿verdad? Que no hay un elemento mágico, sino que básicamente es tener una buena condición sanitaria y una planta bien nutrida para que exprese sus cualidades sensoriales, al final de cuentas, que es lo que el cliente va a pagar. Pero sí es importante, o sea, fertilización es básico, igual, fundamental para tener una buena taza. Es más, o veámoslo al revés, cuando llega el japonés, cuando llega el coreano, cuando llega el alemán a probar una taza buena, tiene que tener ya muy claro de que esa finca pues está teniendo todo este tipo de criterios a la mano. Ese es el reto, ¿verdad? O sea, el reto es ver cómo llegamos a ese punto, tanto en calidad como en productividad. Sí. Y pues ojalá que lo logremos, porque yo creo que ahí es donde tenemos que llegar. Sí. Ok. Bueno, esto es también con respecto a lo que estábamos hablando, es básicamente un resumen, ¿verdad? Después vienen también una de efectos, exceso de nitrógeno, calcio, potasio, deficiencia de hierro, manganeso, todo eso está interrelacionado. Okay. El uso excesivo de nitrógeno puede aumentar la producción, pero reduce la ansiedad del grano y su calidad. Y es tal vez el elemento que más nos abocamos a echar porque es el más evidente. Decir, mira qué lindo, qué color tiene esa planta. Eso morado. Sí. Y ojo. Sí, y ojo. Y por el contrario, una deficiencia de nitrógeno es grano pequeño y escasa producción. Alta concentración de calcio y de potasio en los granos, según Northmore, genera un sabor amargo y áspero. Esto me llamó la atención también, es muy importante. Ya estamos aquí pues hilvanando lo que es la interrelación entre nutrientes. Y está reportado que una deficiencia de magnesio inducida por altas dosis de potasio ocasiona problemas. Y aquí como que son modas, ¿verdad? Dicen, mira, es que si no le echas suficiente potasio, no vas a tener buena taza, no vas a tener buen rendimiento. Ojo, ojo. Creo que se trata incluso de la nutrición balanceada. ¿Por qué? Porque lo que vimos antes de que los elementos se interrelacionan. Entonces es como que si se da mucha cantidad de una y no hay suficiente de la otra, hay problemas. ¿Y en qué se expresa? En producción y en calidad. Entonces hay que tener eso. El otro es para suelos salinos, eso no. Si no hay síntomas de elementos menores,
Hay autores que dicen que no se encuentra respuesta a la producción cuando se aplican micronutrientes. Ojo, este es un aspecto que hay que tener mucho cuidado. Si aumentamos desproporcionadamente micronutrientes, pueden presentarse intoxicaciones. Cuando se descubrió el efecto del boro en Costa Rica, la gente dice, aquí está el elemento salvador, ¿verdad? Porque se veían los síntomas de deficiencia y le aplicaron y le aplicaron y le aplicaron y después dijeron, pero sigue presentándose la deficiencia. No, es la misma, pero es intoxicación. Era una intoxicación, al otro lado. Es el otro lado. Entonces también esto es mejor tener su cuidado y pues asesorarse bastante. Ok, nitrógeno, ahí están todos los, ¿cómo se llama? Características de la fórmula 18,5,16,2 de boro con 2,4 de azufre. No me voy a detener en las ¿cómo se llama? Ni en los síntomas ni en las deficiencias, ahí queda para que lo consulten, igual para fósforo, los síntomas, potasio, todos son importantes, pero se sabe que dosis adecuadas de potasio en balance con los demás nutrientes fortalece el cultivo contra ataques de plagas y enfermedades. Así es. Regula el agua también, el intercambio de agua. Magnesio también es importantísimo en la actividad fotosintética de las plantas y siempre está con la relación calcio-magnesio. Boro también, el crecimiento de raíces, tallos y hojas, etcétera, etcétera. Azufre también, hay respuesta a azufre, el azufre es sinérgico con el nitrógeno, pues ahí vamos. Algún día tal vez me da un poco más de tiempo y hablamos unas 5 horas. Calcio también, este es un cuadro básicamente, esto es como receta a todos, es también para que lo tengan como referencia, más de 40 fanegas por hectárea, entre 300 a 350 de nitrógeno, 150 de fósforo, más de 180 de potasio y más de 100 de magnesio y 25 de boro. Pero también es una. ¿Qué hacemos nosotros? Con base en un análisis de suelo se puede hacer una recomendación de fertilización, básicamente son para 3 fertilizadas, cumpliendo entonces con la cantidad de kilogramos por hectárea del elemento para una producción esperada, ¿verdad? Aquí hay un caso con 18,5,15, con 17,6,18 y con Nutran. Nutran es la marca comercial de Fertica del nitrato de amonio. O 2 de 18,5,15 y una tercera con Nutran. Sí se está pues desde hace un tiempo ofreciendo el Nitramon, que es nitrato de amonio con calcio, magnesio y boro. Entremos rápidamente en lo que es un fertilizante. Es todo material que proporcione a la planta uno o más nutrientes esenciales. Puede ser simple, puede ser compuesto, puede ser natural, puede ser sintético, puede ser cristalino. ¿Okay? Y puede ser también líquido, fertilizante líquido, no foliar, líquido. Eso se aplica al suelo. Okay. Pero es un manejo un poco más distinto y a veces es más difícil para el productor. ¿Pero dirigido más que todo a cultivos anuales o no, también? En café se usa. Okay, el café lo hemos usado, me acuerdo en Juan Viñas, que fui con un compañero y lo hicimos en esas pendientes, los señores que la aplicaban estaban como si fuera plano porque estaban acostumbrados. Eso era con una bomba, se le deja el boom nada más. Eso sí, ojalá que sea de plástico porque es bastante concentrado el líquido y se va aplicando, se calibra con la caminada del aplicador. Interesante. Hay una 00145, hay una 3100, hay 11011. En San Marcos de Tarrazú hicimos hace un tiempo también una prueba, un año que fue muy seco, aplicar una de estas fuentes al inicio para pues estimular un poco. Eso es emulando, bueno, con buena humedad en el suelo, es emulando un fertirriego, ¿verdad? Pudiera ser, pero no es el concepto tal vez de fertirriego. Okay. Pero sí, definitivamente, sea líquido o no, siempre tienes que tener humedad, un poco de humedad. Lo único que también tiene una limitante es que este es muy poco concentrado porque la solución se satura, entonces no aguanta. O se usa un solo elemento como nitrógeno. Sin embargo, pues en este hay un aspecto que después lo vamos a ver, existe la 3100,
que es solo nitrógeno, pero tiene las 3 fuentes, nítrica, qué bien. amoniacal y ureica. Muy bien. Que eso después lo vamos a ver, que es una ventaja de una incompatibilidad que se aprovecha en Muy bien. Uno de los vocablos que a veces se malinterpreta o que se aplica mal es que el grado de un fertilizante, muchos podemos pensar de que es el tamaño del perdigón o de la bolita. No, el grado del fertilizante es lo que especifica la fórmula. El porcentaje de nutrientes, 18 de nitrógeno, 5 de fósforo, 15 de potasio, 6 de magnesio, 0.2 de oro, 2.4 de azufre. O 10 de nitrógeno, 30 de fósforo, 10 de potasio. Ese es el grado. ¿Okay? Se puede tener una relación 3-1-3, hay varias, hay 1-1-1, como el triple 15, etc. Ya soquemos, porque esto es lo que más me gusta a mí, es abonos. Vamos a hablar de lo que son abonos NPK. Podemos hacer en los sólidos una diferencia entre lo que llamamos complejos o químicos y lo que es mezcla física. Muy bien. No es que uno sea malo, sino que tienen características distintas. ¿Ok? ¿Qué es una mezcla física? Es una combinación por medios mecánicos o manuales de diferentes fuentes simples para obtener un grado aproximado de nutrientes. Aquí no se ve bien porque hay un problema, pero está el nitrógeno, urea o nitrato, está el DAP, que es el fósforo, está el KCl, y entonces se obtiene de esa combinación manual un producto totalmente tal y como es cada una de las materias primas. Así es. ¿Ok? Así es. No hay reacción química. El esquema de la preparación de las plantas es relativamente sencillo. Es un equipo alimentador, una tolva o báscula donde se hace de acuerdo al balance, tanto de esto, tanto de otro y tanto de lo demás. Hay un mezclador horizontal que es el número 4, es una que da vueltas, 2 minutos se da vueltas, se pasa la tolva al almacenamiento y se manda a la línea de ensacado con el equipo para cocer. Es sencillísimo. Hay otra manera aquí, pero no se pone que es por bandas, pero este es el más usual. Muy bien. Vean que esto es relativamente fácil y sencillo. ¿Ok? Cada gránulo contiene siempre el nutriente que está aportando. O sea, la urea te aporta el nitrógeno, el DAP te aporta el fósforo, y el KCl el potasio. Y conservan sus mismas características físicas y químicas. Y también vean que hay otra situación. Los tamaños de las materias primas varían. Esto es muy importante porque después viene otra de las cualidades de la mezcla física, que la vamos a ver, que es la segregación. ¿Qué es el problema de la segregación? Que estos, cuando están almacenados, no se quedan en el mismo lugar. O sea, ¿qué es lo principal? El tamaño del gránulo. Te puede tener algo exagerado así, para resumirlo, algo así y algo así. Entonces, ¿qué hace? Por gravedad, baja. Entonces, hay separación cuando se está haciendo en la tolva. Hay separación en el saco cuando se almacena. Hay separación cuando se traslada. Y hay separación cuando se aplica. Entonces, cuando usted aplica una mezcla física, debería, en buena teoría, darle un par o 3 vueltas al saco para tratar de homogeneizar un poco. Muy bien. Es difícil, pero se minimiza un poco. Porque también no se aplican las mismas cantidades. O sea, si fuera una mezcla física que fuera 50 de esto y 50 de lo otro, sí. Pero hay una que tiene 30, otra tiene 5, otra tiene 25 y otra tiene 1. Entonces son dos factores que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Segregación por diferencia de peso es lo que estamos hablando. Las partículas más finas tienden a irse al fondo del saco y generalmente, lo que vas a lograr es una desuniformidad en 4.500 o 5.000 plantas de café. Imagínense. O sea, vos no vas a tener garantizado de que, por ejemplo, el boro le llegue a las 4.000 plantas. Puede ser que una parte, por esta misma situación, sea sobrecargada en nitrógeno y deficiente en potasio y con 0 micronutrientes o con boro. Y ya vimos lo sensible que son las intoxicaciones de menores. También.
Como hablábamos, hay segregación tanto desde que se fabrica hasta el transporte y hasta la aplicación. En el cono, cuando están almacenándose, la situación es lo que hablábamos de segregación. En transporte, el golpe del saco se van asentando, y también cuando se aplica pasa esto. Aquí se exagera un poco porque no es tan largo ¿cómo se llama? El lanzamiento, pero sí, el liviano cae primero, el mediano después, y el gránulo es más pesado en el otro. Esto es una prueba que se hizo con un talud compuesto por urea, fosfato de amónico y cloruro de potasio. La fórmula, vean cómo varía de acuerdo a los puntos donde se va muestreando. ¿Por qué? Por esa misma situación o esa misma propiedad de segregación. Entonces, si usted quisiera aplicar 13 de nitrógeno, 13 de potasio, 13 de fósforo y 20 de potasio, puede ser que llegue a aplicar 8, 12 y 25. ¿Ok? ¿Qué les puedo comentar? Hay algunos factores que hay que, o problemas más frecuentes, como son la compactación, el exceso de polvo, la mala fluidez y la segregación. Y la higroscopicidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es un fertilizante complejo NPK? Este se obtiene a partir de una reacción química de los elementos mayores y menores. El producto final garantiza un gránulo con la cantidad del grado ofrecido. ¿Por qué? Porque aquí las materias primas entran en una reacción, en un medio ácido. Y después se logra, por medio de un proceso mucho más complejo, obtener un producto nuevo, diferente al de las materias simples. ¿Qué implica esto? Pues un proceso que tiene un costo diferente, sobre todo en energía eléctrica, porque al disolver usted, al propiciar la reacción química, usted necesita calor. Y también cuando va a formular el perdigón o el gránulo, también necesita calor para secar. El proceso en sí consume más energía. Totalmente. Eso es. Y no es nada simple, o sea, no es mezclar. Se dura mucho más tiempo, tanto en el tiempo de reacción, tanto en el aperdigonamiento, tanto en el secado. Cuando se empieza a hacer una fórmula química o compleja, es un proceso continuo. Entonces, usted tiene que estar monitoreando, tiene que estar sacando muestras y se llevan a nuestro laboratorio de control de calidad. Ahí, en nuestro caso, es una química que hace los análisis del slurry o de la solución saturada. Algunos le llamamos lodo, porque pareciera que es algo pastoso. Y entonces dice, ok, está dentro de la especificación, siga. O dice, no, un momentico, espérese porque está dando más de esto o falta esto. Entonces es bien dinámico y mucho más complejo. ¿Qué es lo que se logra con todo este proceso? Una nutrición uniforme, precisa, integral y eficiente, y no hay pérdida. Se me olvidó decirle, algunas mezclas físicas llevan relleno, que no es materia fertilizante, aunque algunos digan que sí, pero no es. En este caso no hay ese problema. Muy bien. Y se pegó esto. Ahí. Bueno, ok. ¿Qué es lo que se garantiza con el fertilizante químico cuando entra en el suelo? Que la disolución del gránulo permite a las formas de nutrientes que son asimilables por las plantas. ¿Cuándo se aplica fuentes de nitrógeno en mezclas físicas? Hay que tener en cuenta de que hay pérdidas. Urea
si no es tapado y si hay mucha condición de temperatura, puede llegar hasta un 70. Nitrato se puede esperar un 10 y sulfato un 11. Es pura información. ¿Qué te garantiza el gránulo? Que dicho sea de paso, también se me olvidaba comentarles, este laboratorio de control de calidad, ya cuando la química dice, ok, el grado está, hagámoslo sencillo, 103010 o 18515. Entonces ella firma el certificado y dice, ok, la corrida PC 625 está bien. En las mezclas físicas no se hace eso. No puede estar garantizado el grano porque es muy variable. Por el tamaño y por el peso que hablamos. Totalmente, por la desuniformidad. En líquidos también se puede garantizar. Okay. Pero porque ahí hay reacción. En químicos sí sale garantizado. Muy bien. ¿Okay? Entonces, tener la certeza de que los granos no van a tener segregación, es uniforme la aplicación del producto en el campo y las fórmulas o los nutrientes están disponibles. Hay solubilidad inmediata y disponibilidad inmediata de los nutrientes. El pH es otra cosa también. La fórmula sale con una característica distinta a cada uno de los elementos particulares. Entonces tiene un pH regulado. No hay problema. Las materias primas pasan por un control de calidad. Espérate, a ver que me salte algo aquí. La absorción de los nutrientes por la planta es mayor. Cada lote recibe la misma cantidad. Santo Dios. Y sobre todo, lo que hablábamos ahora, un mucho mayor aprovechamiento de los micronutrientes, ¿verdad? Aquí no tenés problema porque al ser homogéneo te aumenta la eficiencia. Hay menos pérdida también y creemos que pues, son unas características que hay que tomarlas en cuenta. Claro. Bueno, esto es un esquema de que dentro del mismo gránulo está, por ejemplo, ese grado de fórmula 14423, 4.5, 2 de azufre, 0.5 y 0.2 de oro. ¿Cómo logras vos 0.2 de oro en una mezcla física? Es bien difícil, ¿verdad? Pero bueno. Las boronas. El complejo es una nutrición balanceada, hay menos pérdidas atmosféricas de nitrógeno, se disuelve parejo en el suelo, es un contenido garantizado, es fácil de manejar, hay mejor asimilación de cationes, los resultados son a la vista, es un proceso de producción, distribución uniforme en el campo, no se presenta segregación y es libre flujo. Tal vez ahí la foto no se aprecie muy bien, pero los granitos son aperdigonados. Eso significa que no son totalmente lisos. Eso permite también de que no haya mucho rodamiento, porque cuando pega en el suelo ahí queda. Vienen distintos grados, 12, 24, 12, triple 15, Nitramón es el que te estaba diciendo, Nitramón Plus B. Esto es más como una cartera de productos. Sí quisiera hablar un poquito, ya esto lo tengo aquí con este forro. Hablamos del tamaño de las partículas. Entre más pequeña tiende a disolverse más rápido, pero también muy finos provocan problemas con polvo y aumenta la compactación y la segregación. Entonces, hay que hablar también de la dureza de las partículas. Las partículas deben ser resistentes a los esfuerzos mecánicos, no romperse ni producir polvo al manejarlas. Entonces hay resistencia a la rotura, o sea que se quiebre, resistencia a la abrasión, que es cuando vuelven, y resistencia al impacto, cuando se tira, que se pueda quebrar. Tiene que tener unos índices adecuados. La densidad suelta es otro de las propiedades. Esa no vamos a entrar mucho, pero sí vamos a tocar lo que es la humedad crítica relativa. Este es una propiedad que muy pocas veces se habla. Repita, disculpe, ¿cómo es? Humedad crítica relativa. Humedad crítica relativa. Es la humedad relativa del ambiente, o sea, de la atmósfera, por encima de la cual el material empieza a absorber humedad. Muy bien. Puede ser una desventaja o una ventaja. Eso se da mucho en sales.
Por ejemplo, la humedad crítica relativa de la urea a 30 grados Celsius es de 75.2. Y la del nitrato, a esa misma temperatura, es de 59.4. Bastante. Pero cuando se unen, Ajá. ¿sabe a cuánto llega? A 18. Entonces, ¿qué significa eso? Que empiezan a reaccionar y se hace una guaguatal. Empieza a chupar y chupar, y entonces, acuérdese de algunas fórmulas que lloraban, ¿verdad? Sí, ¿Se acuerda? Sí. Es esa reacción. Es esa reacción. Ahora, acuérdese, no sé si recuerda cuando hablábamos de los líquidos, que más bien eso favorece. Porque entonces le metemos urea y nitrato de amonio y obtenemos una 3100 y tenemos las 3 fuentes de nitrógeno, pero ya eso implica un almacenamiento distinto, un transporte distinto y una forma de aplicación distinta. Cada fórmula tiene su humedad crítica relativa específica. Como te digo, cada una de las materias primas tiene una. Si se mezclan, en una, valga la redundancia, una mezcla física cambia. Por ejemplo, el KCl con el nitrato de calcio, el nitrato de calcio tiene 46.7 y el KCl 84. Cuando se unen, pasa a 22. ¿Ok? Favorece. Bueno, depende cómo lo vea. Depende. Sí, favorece si puedes hacer la mezcla y la aplicas inmediatamente. Exactamente. ¿Ya? Pero si la producís, la almacenás, la transportás y después el cliente la compra y después la va a aplicar, empieza a chupar humedad. Okay. Entonces, eso, lo que estamos hablando es la higroscopicidad. Es la propiedad de una sustancia de absorber agua del ambiente indefinidamente hasta que se logra una solución saturada. Entonces, hay que conocer ese aspecto. Interesante, sí. Claro. No hemos hablado también de otra cosa, de la estabilidad de una fórmula física y una química en almacenaje. Nosotros hacemos de las dos. La mezcla física generalmente la hacemos contra pedido. ¿Para qué? Para garantizar de que el tiempo de empaque, de almacenamiento, sea adecuada. Porque cuando empieza mucho tiempo, hay problemas. ¿Mucho tiempo? ¿Un par de semanas? Un mes puede ser. Un mes. Depende también de cómo la almacenes, ¿verdad? Pero digamos, hay bodegas de bodegas. Digamos mejor 22 días, porque si decimos un mes, el pico dura 2 meses. ¿Verdad? Sí. El químico no. El químico también bien almacenado tiene 6, 7, 8 meses. Yo conozco casos de años sin ningún problema. Pero bien almacenado. Estabilidad. Exacto. Porque es otro producto. Muy bien. Nos falta también 2 puntos más. La compatibilidad química de las materias primas, que es lo que hemos hablado por encima. Hay mezclas físicas que se pueden hacer y otras no. ¿Por qué? Porque son incompatibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a liberar gases, hay calor y se hace el caking. A veces usted llega a una bodega y es ese olor, ¿verdad? Sí. Es una reacción. Y la reacción también se acelera con el tiempo. Y es lo que le comentaba, no sé si quedó grabado cuando yo trabajaba cuando era el regente de Moín, que había que hacerla en la pura madrugada y aplicarla 2 o 3 horas después, ¿verdad? Porque el ambiente también es propicio. Siempre hay que considerar la humedad relativa crítica de las materias y de la mezcla resultante. Nosotros cuando hacemos algún negocio con una mezcla física, cabe la posibilidad de decirle a la laboratorio de calidad que haga una prueba a ver si se garantiza la estabilidad o por cuánto dura. ¿Ya? Pero sí hay que tener ese cuidado, no es que se pueda hacer así por hacer. Para concluir, para producir una mezcla física, tenemos que saber cuáles son las materias primas y qué cantidad. Y si hay duda, pues se hace en laboratorio. Hay también un aspecto que no hemos tocado, pero es pura información, es la tolerancia permitidas por el MAC en cuanto a elementos. ¿Ya? Porque, le pongo un ejemplo, para nitrógeno y fósforo total, hasta 2% masa por masa, se acepta entre más menos un 30%. Y si son 20 unidades o mayores de nitrógeno o fósforo en la fórmula, se puede más menos una unidad. O sea, a nivel de gobierno entonces también está regulado el tema regulado en mezclas. De todos los elementos.
Interesante. Ok, muy bien. Creo que se me quedan algunas cosas por ahí. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, solo tenía una pregunta que es respecto al... Vamos a ver, está comenzando a tener en boga lo que son la dinámica de gases en el suelo de efecto invernadero, ¿verdad? Principalmente se habla mucho de dióxido de carbono, pero en el proceso de nitrificación también se libera óxido nitroso. Uh-huh. En comparación de ambas mezclas, ¿cómo se percibe esta liberación de gases? Entre las dos formulaciones. Sí, entre dos tipos de formulación. Mire, entre las tres, incluyamos la líquida. La líquida. No sabría responderle, sinceramente. No se han hecho, no hemos hecho pruebas, pero es interesante. Creo que Copedota había hecho un trabajo hace unos años. Sí, el ICAFE, mediante el programa del NAMA, que era acciones para mitigación de gases de invernadero, pues todas las fincas o las que nos apuntamos comenzamos a medirnos cuáles eran todas nuestras emisiones, y entre las principales emisiones teníamos, bueno, todo lo que era el desecho post cosecha de los beneficios, uno, y segundo, la fertilización. Entonces, claro, ahorita por el momento esos indicadores están como un estándar. Digamos, si usted aplica tanto de nitrógeno, entonces libera tanto. O sea, no hay... Pero si el día de mañana queremos comenzar a irnos pues más fino, tenemos que tener más cuidado las fuentes o el tipo de formulación que estamos utilizando, porque así va a ser la liberación. Ya siendo realmente algo bien auténtico, no para buscar una certificación ni nada, sino para ir buscando una agricultura más sostenible en todo sentido, ¿verdad? O sea, muy integral, ¿verdad? Nosotros en la ILDA estamos ya monitoreando lo que es la liberación con cámaras cerradas para medir lo que es respiración de suelo. Entonces, cuando aplicamos fertilizante, ahí se ve donde hay una reacción. Entonces, sí es importante, entonces, hay que... Disculpa, Mariano, ¿y han hecho ¿cómo se llama? La diferenciación de la fuente de nitrógeno? No, por eso le digo. Okay. Quería adelantar el criterio. Ajá. Pero, entonces, bueno, ya tenemos un tema que trabajar, entonces. Excelente, sí, porque acuérdate, urea, nitrato y sulfato. Exacto. Y algunas tienen nitrato y sulfato. Perdón, urea y sulfato. Sulfato. Puede ser que estén las... Entonces, el proceso... También hay muchas cosas que ir midiendo, pero por eso tenemos ya estaciones meteorológicas, ¿verdad?, que nos miden, porque también depende mucho de las condiciones de clima, ¿verdad? El tipo de liberación me imagino que va a aumentarse en ciertas condiciones que otras. Pero bueno, entonces queda la pregunta sin responder, eso es lo bonito. Hay una publicación que leí hace un tiempo de los nitratos. Ay, ¿cómo que se llama? Era un señor ahí. Y según él, en el lugar que hizo, que creo que fue en Cartago, me parece, no había encontrado concentraciones muy altas de nitritos. Pero no estoy seguro, okay. Tendría que revisarlo. Pero sí, también depende mucho de la condición de suelo, ¿verdad? Si es suelo más arenoso, si hay precipitación muy fuerte. Pero es un trabajo muy interesante que habría que llevarlo a cabo y despacio, ¿verdad? Sí. Porque no es así tan fácil. Sí, las emisiones de carbono ahorita están teniendo, pues, inclusive el proceso en que se hace las mezclas de, por ejemplo, de la brosa de café, ¿verdad? Entonces, que dependiendo del proceso que usted haga, si es compostaje, lombricompost, o si se va a hacer mecanizado, movimientos, aireación, todo ese tipo de cosas, entonces la liberación, imagínate, es enorme. Entonces, con el tema de fertilizante es algo que nos quedó, que nos quedó el año pasado, entonces este año ya estamos comenzando a tener números con estas cámaras cerradas. ¿Hasta este año tienen números? Hasta el 1 de enero de este año empezamos el convenio con la Universidad de Costa Rica, y ahí tenemos las mediciones, pero cada vez que hacemos una aplicación se ve la reacción del óxido nitroso, obviamente. Sí, es de esperar. Pero entonces, ahí queda entonces pendiente la conversación. Perfecto. Y tal vez un aspecto que está también como le dijera, en veremos, son las nuevas variedades, ¿verdad? ¿Qué cantidad es la adecuada por cada uno de los nuevos materiales? Sí. Creo que todavía estamos pues trabajando en eso, ¿verdad? Ustedes, sí, la elaboración de tablas de extracción en diferentes, porque se están comportando muy diferentes, y estamos dándole comer con el mismo plan del... Y el problema es que esos materiales son buenos, con buen potencial, y puede hacer de que quede como
en desventaja, Ujú. porque dicen, no, hombre, es mentira que está dando buena producción. Y es por... Y es también por eso. Y además estás agotando el suelo. Y reponer Hijo. el suelo es mucho más caro, mucho más difícil, mucho más tiempo que manejar balanceada la nutrición. Totalmente. Argentina, por ejemplo, Ujú. no utilizaba fósforo en sus siembras de soya por muchos años. Si aquí no hay respuesta, vaya a verlos ahora. ¿Se dieron cuenta? Agotaron el suelo. Claro. ¿Ah? Claro. Muy bien. ¿Alguna otra cosita? No, le digo, agradecerle, muchísimas gracias por la presentación, por la información, por la disposición. También agradecerle a Fertica por el apoyo desde el año pasado y este año. Y igual con las puertas abiertas para seguir pasando por acá a contarnos qué está haciendo Fertica y no compartir, ¿verdad? Para el productor. Muchísimas gracias y pues ha sido muy agradable. Esto que para mí no es muy usual, pero aquí estamos y con todo gusto en lo que podamos servir. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Gracias.